Bueno, voy a hacer el ejercicio 9. Hola a todos y a todas, como siempre, que me lo habéis pedido. Entonces, aquí os voy a explicar un poquito cómo va lo del momento de una fuerza. Fijaos, mirad, nos dice que dos niñas de 400 y 300 newtons de peso respectivamente están montadas en los extremos de un tablón de 4 metros de longitud, ¿vale? Entonces yo he representado ahí P1 y P2 como los pesos de las dos niñas, ¿vale? P1 me dice que son 400 metros newtons, y P2 me dice que son 300 newtons. De acuerdo, bien. Y luego nos pregunta, nos dice, halla el punto del tablón donde deberá colocarse otro niño de 300 newtons de peso para que el momento total de la fuerza sea nulo, o sea, para que el tablón no se mueva, no gire, ¿vale? El tablón va a girar con respecto a ese punto de ahí, que es el punto O. Entonces, el niño se va a sentar en un lugar del tablón de manera que se va a mantener en equilibrio ese tablón, ¿de acuerdo? Eso seguro que lo habéis hecho de pequeñitos en el sube y baja del parque, ¿no? Entonces, el niño se va a tener que situar por esta zona de aquí, lógicamente, porque si esa niña pesa menos, va a tener que estar en ese lado para poder mantener el equilibrio. De manera que yo, pues por ejemplo, voy a pintar aquí esa fuerza P3, que me dicen que el niño P3, cuyo peso es 3, pues es de 300 newton, me parece que es, ¿no? También, sí, también de 300 newton, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces me dicen también que el tablón tiene una longitud de 4 metros, ¿vale? Una longitud de 4 metros. Bien, entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, lo que va a ocurrir para que el tablón no gire es que la suma de todos los momentos que aparecen en ese tablón tiene que ser 0 para que no gire, para que esté en equilibrio. El momento de una fuerza, os recuerdo, que es la fuerza, la propia fuerza, por la distancia de la línea, la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de giro. Es decir, es esta distancia de aquí. Para la fuerza P2, esa sería la distancia que podríamos llamar D2. ¿De acuerdo? Entonces el momento de esa fuerza de P2 será P2 por esta distancia de aquí. ¿De acuerdo? Por esa distancia que acabo de marcar ahí. Bien. Entonces, vamos a quitar esto para no liar mucho. Bien. Entonces, aquí sería la distancia perpendicular. Siempre van a ser distancias perpendiculares. Entonces, os voy a pintar desde arriba cómo funciona el tema este del momento. ¿De acuerdo? Fijaos, esto es un disco. Y si yo aplico, por ejemplo, una fuerza aquí, hacia aquí, por ejemplo, esta fuerza F, el disco va a girar así. Digo disco, pero no tiene por qué ser un disco. En el caso del tablón, pues ocurriría lo mismo. Este es el centro de giro, ¿de acuerdo? Y por tanto, giraría como si fuese un disco, ¿vale? Entonces, cuando yo aplico una fuerza, este sería el punto de giro, esta es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, que es eso de ahí. ¿De acuerdo? Bien, esta distancia es una distancia perpendicular, porque claro, no es igual que la fuerza sea así que sea así. Entonces aquí ya la distancia, si la medimos desde ese punto, no será perpendicular. Entonces, esa es la historia que viene en los apuntes como el seno del ángulo, y el ángulo tiene que ser siempre 90 grados para que me quede la fuerza por el seno del ángulo, que es 90, y por el radio, el vector radial R. Bueno, entonces, el vector momento de esta fuerza de aquí es un vector, como está girando hacia la derecha, ¿vale? Coger la mano derecha, ¿vale? Y hacéis con los dedos, con los 4 dedos, un giro hacia la derecha. Vuestro pulgar, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿vale? Luego ese sería el momento de esa fuerza. Bien, si yo la pinto, la fuerza hacia el otro lado, por ejemplo hacia allá, una fuerza que va hacia allá, ¿de acuerdo? Perdón, lo he pintado mal. Un segundito. Si yo pinto la fuerza ahora, en lugar de hacia allá, hacia acá, por ejemplo, ¿vale? Este sería el centro de giro. La fuerza la pinto así. Ahora cogéis con la mano derecha, tiene que ser con la mano derecha para ver hacia dónde va el vector momento. Cogéis los 4 dedos y los hacéis girar en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Y hacia dónde se apunta el pulgar? Hacia afuera. Luego el momento
de esa fuerza, el vector momento de esa fuerza os va a aparecer hacia abajo. Es decir, que si hay en el mismo disco o en el balancín dos fuerzas, que una va hacia acá y la otra va en el sentido opuesto, horario y antihorario, los momentos van a ser contrarios también y por tanto se van a restar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a borrar todo esto de aquí y vamos a empezar a resolver el problema. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí hay dos momentos que van en una misma dirección, que son el momento de la fuerza P2 y P3, el peso del niño y de la niña 2, y luego hay otra fuerza que va en sentido contrario, que es el momento de la fuerza P1. Es decir, que el momento total, vamos a coger el boli otra vez, el momento total en ese sistema, que es el balancín ese, va a ser el momento M1, ¿vale? Y ese es positivo, porque al girar hacia la derecha, según lo veis de cómo está el dibujo, el pulgar os apunta hacia arriba, luego es positivo. Sin embargo, el de la fuerza 2 va a ser negativo, luego será menos M2 menos M3. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y hemos dicho que todo esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? Entonces, ahora ya simplemente nos queda sustituir todos estos momentos por sus correspondientes valores. Es decir, voy a decir que el momento M1, que es P1 por la distancia, la llamo D1, que sería esta distancia de aquí, que ya veis que son 2 metros, ¿de acuerdo? Menos P2 por la distancia D2, que es esta distancia de aquí, de la fuerza al centro de giro, que está aquí, ¿vale? Y la vamos a llamar D2, eso ya vais a ver también que son, ya lo veis que son 2 metros, ¿de acuerdo? Igual, menos P3 por D3, y esa es la distancia que nos piden, que vamos a despejar, igual a 0, esa es nuestra incógnita. Voy a sustituir, bueno, voy a despejar primero ya D3 de aquí, de esta ecuación, la despejamos de aquí, me queda que D3 será P1 por D1 menos P2 por D2 dividido entre P3. Sustituyendo todos los datos, será 400 newtons por 2 metros. No pongo las unidades porque si no, no me cabe. Bueno, tampoco es necesario, ¿no? En estas cuentas, que son un rollo, ya sabemos que nos va a salir en metros porque esto es una distancia, pues tampoco tenemos que poner todas las unidades porque es un follón ahí la fórmula. Bien, dividido entre 300. Luego, al final, D3 me queda que es 0,67. Hacéis eso con la calculadora y os queda 0,67 metros, que son 67 centímetros. Está la fuerza P3 del punto de apoyo, es decir, esa es D3, la que hemos calculado. Bueno, espero que se haya quedado más o menos claro el tema de los momentos.